Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación se cuestiona un poco el significado de la palabra público. Público, relacionado con el pueblo, de populo, el que se exalta. Pueblico deriva a público, o en el otro caso, de público se deriva a público, que acaba siendo público. Otra posibilidad, que signifique lo que está en desarrollo. En este caso, la palabra se conformaría con pub il ico, donde el prefijo pub se encuentra en la palabra puber, que significa quien está en desarrollo, en la palabra pubertad, que es la etapa de desarrollo, o en la palabra púbico, que es lo que muestra pubertad. En el diccionario de la RAE aparecen 9 significados de la palabra público, lo que resulta confuso. El concepto puede encontrar su raíz en el origen de la sociedad. La sociedad cazadora-recolectora consideraba suyos los territorios de caza y recolección y los defendía con violencia. La sociedad agrícola y ganadera consideraba suyos los terrenos de cultivo, los de establos y pastos. La sociedad artesanal e industrial considera suyo los territorios de la sociedad previa y los productos del trabajo, los bienes y los de la aplicación del conocimiento, los servicios. La sociedad es la unión de individuos, de socios, para un fin beneficioso para todos ellos. Se establece un contrato social de comportamiento, una constitución, unas leyes, una organización jerárquica, una división orgánica especializada, etc. Y se dejan libres de regulación la mayor parte de los posibles comportamientos individuales, los cuales se van resolviendo a medida que surgen los conflictos y se van solucionando. El Estado crea leyes para resolver unos problemas y a veces crea otros. Existe dinamismo social, que es flexible frente al cambio constante. Una sociedad debe beneficiar a sus miembros, pero no a los demás. Puede ir contra sus leyes internas si es con individuos que no son de su sociedad o que son condenados, marginados a padecerlo. La evolución de la sociedad lleva a que se expanda en población, ciencia, tecnología, arte, territorios y clases especializadas. La expansión de una sociedad requiere de la expansión de su capacidad organizativa, de su burocracia. La burocracia sobre los recursos sirve para que los directores controlen a los necesitados de ellos. Los burócratas obedecen a los directores, no atienden a lo correcto de sus órdenes. Los recursos de la sociedad son el poder, la seguridad, la salud, la economía, la justicia, las infraestructuras, la producción, etc. Y los directores son los que ostentan el poder y usan la burocracia para perpetuarse en ella, no como un servicio de ayuda a la sociedad. El poder facilita la adquisición de poder. El poder individual es más débil que el colectivo. El poder necesita estar en equilibrio con el contrapoder. Si no es así, se producirán abusos por la tentación y por la tendencia natural a seguir siempre creciendo. En el fundamento de la República encontramos el equilibrio entre poderes jerárquicos, de manera que un poder debe de estar sometido al control de los otros, al menos dos, y viceversa. Y la caducidad del poder, que supone la garantía de la renovación periódica de quienes ostentan el poder. En el poder no republicano, este poder puede derrocarse, entre otros factores, causado por los aspirantes a director, es decir, por conspiraciones internas. También puede ser que se derroque por grupos que hagan levantamientos, rebeliones o revoluciones. Y podría suceder que se ha derrocado por la traición de los grupos de seguridad interior, por el ejército, por la policía u otros. ¿Qué es lo público? Para el poder, nada es público. Todo pertenece a la sociedad que ellos controlan. Su interés es acaparar potencial de acción. Se denomina público a lo que no es privado. ¿Y qué es lo privado? Aquello que el poder concede sujeto al control de otros, controlados por él, eso sí. Entonces tenemos que lo privado es una concesión de propiedad, la cual puede ser expropiada.
Para la sociedad de libre mercado, lo público es lo que no tiene dueño. Si un individuo logra defender algo público o abandonado el tiempo suficiente, pasa a ser privado. Se denomina usucapión. El Estado debe defender la propiedad privada y no lo público, que está a libre disposición. Pero existe, además, el concepto de la propiedad colectiva, que es una forma de propiedad privada con normas societarias. Para la sociedad marxista, lo público es lo que se declara público. El resto es del Estado, es decir, del partido único. El Estado lo regula todo, lo suyo y lo de los demás. No existe la propiedad privada, existen regulaciones particulares sobre ciertos medios de producción, sobre personas, territorios, conocimientos, maquinarias, ideas, etc. El partido único regula sobre los demás estados, sobre la justicia, sobre la salud, sobre la educación, etc. Todo puede ser universal, siempre que sea a su medida y a su control. Para los individuos, lo público no es de nadie. Entonces entramos en lo que sería la ley del más fuerte. O nos encontramos que lo público es de todos. Entonces tiene que existir un representante de todos que sea el que se lo quede para su administración, con lo que se desarrollará una burocracia, existirán derechos de usufructo que serán gestionados por él y existe un gran riesgo de corrupción. ¿Existe lo público? Sí, permanecerá público aquello que esté defendido para que siga siéndolo así, por un poder superior al poder de quien pudiera desear apropiarse de ello. Si está defendido igual que la propiedad privada, entonces la sociedad decide lo que es público y cómo se deja su usufructo. Por ejemplo, un parque público tiene normas, normalmente normas municipales, para sus visitantes. Si no existe ningún poder que defienda lo público, o éste es más débil que el poder que desea apropiárselo, entonces cualquiera puede adueñarse de lo público. Existe un derecho de conquista. Los directores pueden regular lo público, para que solo pueda ser disfrutado por ellos. El poder disfruta lo público y el pueblo carga con los gastos asociados. El avión, el helicóptero, las viviendas, los escoltas, etc., pueden ser prebendas para los directores. El destino de lo público. En la sociedad de libre mercado, todo acabará teniendo dueño, y habrá muchos que no tengan nada. Desigualdad en la propiedad. Pues el más poderoso podrá quedárselo todo, creándose monopolios, a menos que se regulen leyes de competencia que impidan los abusos. En la sociedad marxista, todo acaba siendo propiedad del partido único. Ellos conceden o retiran los derechos a la ciudadanía, en función de las necesidades y de las planificaciones que los llamados líderes tengan en consideración. Si no se establecen mecanismos de equilibrio y caducidad de poder, todo acabará siendo del líder supremo. En caso contrario, existirá una suerte de reparto de los bienes y servicios en función de la burocracia y de sus directores. La corrupción y lo público. Un gobierno corrupto hará un mal uso de la defensa de la propiedad privada, permitirá el robo, el abuso, la ocupación, etc. La corrupción de los cargos de poder hará que se apropien de lo público, mientras estén en ellos para su uso personal y a su capricho, y después los adquirirán con trucos legales o mediante el uso de información privilegiada o mediante el uso de testaferros, etc. En el caso de la corrupción sistémica, todos los miembros de la clase burocrática se repartirán el poder con amiguismo y practicarán dejadez denunciativa ante los abusos ajenos mientras les permitan los abusos propios. Es decir, los robahabas permitirán a los robavacas trabajar en paz.